Pues gracias, Elena, por la presentación, gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla y gracias al público por asistir. Espero que os guste la charla. Bueno, pues si alguien no lo sabía por el título, ah, esta charla va de mecánica de fluidos, que lo he puesto en el mapa de las matemáticas, tenemos una región propia, está dentro de los sistemas dinámicos. Como es un área un tanto peculiar y para que esta charla sea accesible a todos los públicos matemáticos, pues voy a hablar primero un poquito de lo que son las EDPs y los principios básicos que tienen los fluidos y ya en la segunda parte hablaré de los problemas en los que estoy interesado. Vale, una EDP simplemente consiste en una función de varias variables a la que se le pueden hacer derivadas respecto a cada una de sus variables, que es lo que se conoce como derivadas parciales. Y en la EDP lo que tengo, pues una mezcla de mi función, sus derivadas de orden arbitrario con cualquier función que se me ocurra. Entonces hay muchísimas posibilidades para esta ecuación. Se añadir una ecuación de contorno para darle un sentido físico al problema, para que tenga solución única, depende de la situación. Esto también se hace en ecuaciones diferenciales ordinarias. Las EDPs tienen muchísimas aplicaciones, hay muchísimos tipos distintos. Al final, cada tipo tiene sus propias peculiaridades. Como hay tantos tipos, pues no se sabe resolver en general, son objetos matemáticos complicados. Lo que sí, pues que uno va investigando, se encuentra con una EDP en su investigación y entonces estudia las familias de EDPs que le interesan en su problema y se hace la teoría, digamos, para familias concretas de EDP. En concreto, un tipo de EDPs interesante son las EDPs de evolución, que es, o se pueden ver de manera informal, no es un concepto riguroso, cuando el tiempo aparece como una de las variables de mi función de varias variables. A veces me interesa, en vez de ver a la función tiempo como una variable más, verla como una variable especial para ver exclusivamente cómo cambia mi función a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tengo la función que he puesto ahí, u de tx, que es t menos 1 por x cuadrado, pues lo puedo ver de la forma que no me interesa, que sería como una función que a cada tiempo y a cada punto x te asigna un valor numérico, o como una función que depende de t solamente y que en cada tiempo me da una parábola que empieza siendo en tiempo igual a cero negativa y después se convierte en positiva. La filosofía de la GP de evolución es esa. Tengo la variable tiempo, tengo un dato inicial para tiempo igual a cero normalmente y quiero ver cómo cambia en función del tiempo, siendo en cada tiempo fijo una función. Una de las ecuaciones más simples, puede que la ecuación más simple con derivada temporal, pues es la ecuación de transporte. Simplemente tengo dos variables en una dimensión de espacio, una dimensión de tiempo, y tengo que derivada en tiempo más derivada en espacio igual a cero. Esta ecuación se conoce como ecuación de transporte y habitualmente si tiene un dato inicial a tiempo igual a cero, quiero ver qué le pasa a la solución cuando avanza el tiempo. Para que esta ecuación tenga sentido, tengo que ser capaz de tomar derivadas en tiempo y derivadas en espacio. Pero puede ser, porque mi problema venga de un origen físico y así me interese, o sea, así sea el dato, que la función f sea irregular. Irregular que no tenga derivadas. Si no tiene derivadas, puedo esperar que mi función u tenga derivadas, y si no las tiene, ¿cómo puedo solucionar una ecuación en la que aparecen derivadas de u? Pues la respuesta a este problema es que efectivamente no puedo esperar que tenga derivadas. Las soluciones a este problema no son más regulares que los datos iniciales, pero puedo interpretarlas como derivadas débiles. Una derivada débil, la motivación que tiene detrás es la fórmula de integración por partes. Sabéis que cuando integro por partes, tengo la integral de un producto, puedo pasar el producto de un lado a otro cambiando el signo. Me aparecerían también unas condiciones de frontera en los puntos extremos, pero por eso cojo una función de soporte compacto. Una función de soporte compacto es simplemente una función que se anula lejos del borde. En este caso R no tiene borde, pero bueno, se anula a partir de un cierto punto. ¿Y cuál es el interés de esta definición? Pues que a la izquierda tengo lo que yo quiero calcular, que son derivadas de una función, y a la derecha tengo de algún modo una expresión equivalente
en la que no necesito que mi U sea diferenciable, tampoco necesito que mi U sea continua, solamente necesito que sea integrable. De hecho, como mi phi tiene soporte compacto, solo necesito que sea localmente integrable, lo cual es muchísimo más general que una función derivable. Entonces, ¿cómo definiríamos la derivada de U para U integrable? Pues como el operador de a cada función g infinito de soporte compacto le asigna esa integral. ¿Qué relevancia o qué utilidad tiene esta derivada débil? Pues bastante, porque permite hacer derivadas a funciones que en principio no la tendrían, y además, para las funciones que la tengan, la derivada débil y la derivada clásica coinciden. Entonces, no es una definición que pierde información, es simplemente una generalización. Sabiendo cómo puede hacer una derivada débil, ¿qué entendemos por una solución débil a una ecuación? Pues el problema que puse antes, la ecuación de transporte, una solución débil se entiende si cada derivada cumple, las derivadas cumplen esa ecuación en el sentido débil, que sería multiplicar por una función regular con soporte compacto a la que le pego las integrales. Quiero que mis derivadas débiles satisfagan esta relación. Al final solo necesito en esta ecuación que mi U sea integrable. Entonces puedo resolverla para datos en principio mucho más irregulares que la ecuación clásica. El dato inicial habría que ver cómo se obtiene, no me voy a meter en eso, pero también hacer con soluciones débiles. Vamos a hablar de mecánica de fluidos. Igual que las EDPs tienen motivaciones muy diversas, ecuaciones muy diversas, pues en fluidos pasa un poco lo mismo. Fluidos no es solamente líquidos, también hay gases y plasmas, y dependiendo de las motivaciones físicas del problema, de si uno está trabajando con temperaturas, con densidades o con varios fluidos distintos, pues las ecuaciones que obtienen son muy distintas y al final es una rama entera por eso, porque hay muchísima variedad y muchísimo que investigar. ¿Cuáles son algunos de los principios más básicos que se consideran? Pues he puesto tres. Uno es la hipótesis de medio continuo, que aunque sabemos que el espacio se compone de átomos, moléculas, que son cosas que no llenan el espacio, que hay huecos, hay separaciones, matemáticamente sería algo muy discontinuo, entonces me interesa como hacer un promedio de muchas moléculas y poder considerar que en cada punto del espacio tengo una partícula de fluido y que mi fluido llena todo el espacio, no tengo hueco. Así puedo hablar de funciones continuas, funciones derivables, dependiendo de la regularidad del fluido. También quiero que ese promedio que estoy haciendo de moléculas no sea demasiado grande para que las moléculas sobre las que hago el promedio tengan propiedades parecidas. Propiedades de temperatura parecida, de velocidad parecida, densidad parecida. Otra hipótesis que se hace en los modelos habitualmente es la conservación de la masa, que es simplemente que si no intercambio partículas con el medio, en mi sistema es cerrado, pues que la masa se conserva. Y una tercera consideración, pues es la ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Yo la he escrito en función de la cantidad de movimiento, que es simplemente masa por velocidad. Sabéis que si no hay fuerzas externas, pues la cantidad de movimiento se conserva, y si hay fuerzas, pues sabemos que la variación de la cantidad de movimiento es precisamente la fuerza resultante. Estas consideraciones en física clásica son súper habituales. Se pueden asumir normalmente. Hay fluidos más modernos o que ya entran en teorías más modernas de la física en las que estas hipótesis pues, pueden no ser válidas. Una hipótesis algo más restrictiva es que el fluido sea incompresible. Un fluido es incompresible cuando mantiene su densidad constante. La idea es que yo no puedo apretar el fluido y no puedo expandirlo libremente. Puedo intentar comprimirlo en una dirección, pero pagando el precio de que se va a salir por otro lado. Al final, el espacio que ocupa el fluido tiene que ser constante en un fluido incompresible. ¿Es razonable pedir que un fluido sea incompresible en la práctica? Pues la verdad es sí. Los fluidos en general, los líquidos en general son incompresibles, y en particular el agua es aproximadamente incompresible si uno no se va a condiciones extremas. ¿Cómo se puede ver que el agua es incompresible? Pues viendo el funcionamiento de una prensa hidráulica. Las prensas hidráulicas se basan principalmente en que
el agua, que es lo que tiene en su interior, es incompresible. Si el agua fuera compresible no funcionaría. Con estas tres condiciones que puse antes y la incompresibilidad de un fluido, pues podemos hablar de las ecuaciones de fluidos incompresibles. Lo siento por poner las ecuaciones, son muy feas, pero son las únicas que voy a poner. Ahí tenéis arriba lo que sería la notación de los operadores que aparecen en las ecuaciones. Lo único que quería destacar es que con los tres principios tan sencillos que he puesto de física clásica, que el fluido sea incompresible, que al final se traduce en esa ecuación que aparece de gradiente por U igual a 0, obtengo estas ecuaciones que son bastante complejas. Lo interesante es que, como he hecho hipótesis tan básicas, este tipo de comportamientos aparecen en muchísimos modelos de fluidos, que después pueden tener más términos, pueden tener otras consideraciones, pero el comportamiento en el fondo, si las hipótesis son válidas, tienen que tener algo de este palo. La ecuación de Euler se asemeja a una ecuación de transporte en la que el fluido se va moviendo, pero no cambia de algún modo su comportamiento. Y mientras que en Navier-Stokes, no he dicho las diferencias entre Euler y Navier-Stokes, en Euler se considera que el fluido es ideal, que es lo mismo que decir que no tiene fuerzas internas, y en Navier-Stokes que el fluido tiene rozamiento. Entonces, si tengo capas de fluido que se mueven a velocidades distintas, pues aparece un rozamiento entre ellas que de algún modo me regulariza. Euler es una ecuación de transporte y Navier-Stokes es una ecuación que en general sí que regulariza el dato. Tampoco, esto no es una idea rigurosa y hay un problema del milenio al respecto sobre si Navier-Stokes puede dar irregularidades o no, pero no es el tema de la charla. En fluidos incompresibles es muy importante la cantidad que se conoce como vorticidad, que es el rotacional de U, que se calcula pues como unas ciertas derivadas de U en 2 y 3 dimensiones. La vorticidad de algún modo representa dónde mi fluido se comporta mal. Intuitivamente nos dice cómo gira el fluido alrededor de los puntos, pero también hay fluidos que no giran y que tienen vorticidad no nula, si tienen discontinuidades en velocidades. La idea de Euler y Stokes son ecuaciones de evolución, porque tengo una derivada en tiempo, es tener un dato inicial y a partir del dato inicial ver cómo evoluciona mi fluido a lo largo del tiempo. Está claro que a partir de la U puedo calcular la vorticidad haciendo derivadas. El recíproco también es válido. A partir de la vorticidad puedo calcular mi velocidad haciendo una cierta integral. Entonces, cuando hable de las ecuaciones, pues puedo hablar equivalentemente de datos en vorticidad o de datos en velocidad. Termino con esta la introducción de fluidos. Ahora voy a hablaros de los problemas en los que estoy interesado. El primero de ellos es el vortex sheet. Los vortex sheet en 2 dimensiones consisten en fluidos en los que la vorticidad se concentra en una curva. Esto es lo mismo que decir, que se ve de forma un poco más intuitiva, que es cuando la velocidad es discontinua a lo largo de una curva. Esto se puede dar en varios fenómenos de la vida real. Por ejemplo, tengo dos ríos que se unen y si un río viene con más velocidad que otro, pues en la frontera de separación de los ríos puede tener una discontinuidad de la velocidad, porque uno viene con más velocidad que otro. Esa frontera, digamos, tiene vorticidad no nula. Quiero ver si eso tiene solución. El dato es muy irregular porque no es ni siquiera una función. La vorticidad es una medida. Pero aun siendo una medida, pues se puede aplicar la teoría de derivadas débiles. Matemáticamente, por si alguien está puesto en estos espacios, pues lo que estamos pidiendo en un vortex sheet es que la omega sea una medida con, digamos, norma finita y que esté en el espacio de Sobolev h-1 localmente. Que eso es como pedir que la velocidad tenga energía cinética localmente finita. Si uno intenta ver cómo evoluciona la curva de separación para ver si los fluidos se mezclan o no, pues encuentra lo que se conoce como la inestabilidad de Kelvin-Gensford, que dice que este problema geométrico está mal propuesto. Cambios pequeños en el dato te producen soluciones malas. Aquí, por ejemplo, he puesto un vídeo en el que el dato inicial de vorticidad sería una recta,
tengo un fluido arriba que se mueve hacia la derecha, un fluido abajo que se mueve hacia la izquierda, y quiero ver qué pasa con la frontera de separación, que inicialmente es una recta. No hay una curva más simple. Y como veis, incluso en el caso de la recta, pues con poco que avanza el tiempo, eh, lo que era inicialmente una curva, en este momento, pues no sabemos distinguir dónde está la curva, hace unas espirales que se envuelven infinitamente y hemos perdido toda la noción del estudio de hacia dónde evolucionaba esa curva. Este problema con el enfoque geométrico no funciona, es darle un significado a través de las derivadas débiles, que de algún modo son insensibles a este tipo de singularidades. ¿Qué se sabe sobre las derivadas débiles en este problema? Pues Di Perna y Maida demostraron en 1987 que si mi vorticidad es regular con soporte compacto, tengo una solución global y además la norma en el espacio de los vortex sheets se controla según el dato inicial. Entonces aquí todo funciona muy bien. Puedo regularizar el dato inicial y tomar una sucesión de funciones que tienen el dato inicial pero son regulares y cada una de esas aproximaciones soluciona la ecuación. Lo que quiero es que el límite también lo solucione. Pues ese proceso de límite todavía no se ha conseguido, es un problema abierto. Lo que sí se ha conseguido, pues gracias a Delors de 1991, es que si mi vorticidad es una medida positiva, además de pertenecer al espacio de H-1 local, entonces existe solución global y puedo controlar la norma en el espacio de los vórtices. Lo único que habría que quitar de este resultado para que fuera totalmente satisfactorio, pues sería el término de positivo. Esta restricción no tiene ninguna motivación física, aparece simplemente como necesidad en el enfoque que se hace y curiosamente aparece también en otros enfoques distintos que han demostrado el mismo resultado con técnicas distintas. No se sabe si el hecho de que sea positivo es necesario, si tiene un comportamiento distinto al del signo general o no, y es un problema pues que está pendiente de resolver. Otros resultados, aparte del de Delors, que sí permiten cambio de signo es cuando uno tiene simetría. Pero entonces el problema esencialmente es de menor dimensión porque te puedes quitar una dimensión usando la simetría. ¿Qué tipos de preguntas abiertas se puede hacer uno en este problema? Pues una es qué pasa en el caso en el que la vorticidad tiene media cero, que este caso sí tiene relevancia física, al contrario de lo que pasa con la vorticidad positiva. La pregunta, digamos, más interesante pues sería si existen soluciones débiles globales para cualquier vortex inicial. Puede ser que la respuesta sea negativa, pero a priori no hay una razón, más allá de que las demostraciones usan que sea positiva, no hay una razón de peso para pensar que no, porque físicamente el problema es equivalente. Si existen soluciones, pues querríamos saber si hay unicidad, porque al final estamos en un problema de evolución y si el objetivo es predecir cómo evoluciona mi sistema, si tengo unicidad lo puedo decir, si no tengo unicidad, pues pueden dar muchas soluciones distintas. También podría ser interesante ver qué condiciones hay en unicidad. Y otras preguntas más que se pueden hacer que ya no voy a mencionar. El otro problema del que os quería hablar pues es el problema del vortex filament. Un vortex filament es cuando la vorticidad se concentra en una curva en 3 dimensiones. El vortex sheet era una curva en 2 dimensiones, el vortex filament una curva en 3 dimensiones. Este dato es bastante más singular que el anterior porque digamos que está degenerado en 2 dimensiones. Le faltan 2 dimensiones para llegar a hacer algo tridimensional. Si antes el vortex sheet representaba que había discontinuidad, el vortex filament representa que la vorticidad en esa curva se hace infinito. Este dato tan singular no tiene sentido para las ecuaciones de Euler, porque como dije antes, es una ecuación de transporte en el fondo, y si transporto cosas a velocidad infinita, pues estoy haciendo algo. Navier-Stokes, la gracia que tiene es que te regulariza instantáneamente, entonces soy infinito a tiempo cero, pero como para cualquier tiempo positivo soy finito, se puede ver que la velocidad de desplazamiento de la curva sí sería finita y tiene sentido este problema.
matemáticamente, que la vorticidad se concentre en una curva, pues se modela como que tenga norma finita en un espacio de medida tipo Morrey y M3 medio. Eh, vale. Aparte del tornado, en que se puede ver cómo, de algún modo, comportamiento malo se concentra alrededor de una curva, pues tengo un vídeo en el que hay más vortex filament en acción. Del vídeo quiero que observéis que inicialmente hay dos anillos, uno grande y uno chico. El grande es chico, el chico se hace grande, uno pasa a través de otro y después pierden la simetría y se rompen un poco. Aquí el filament, digamos, serían dos curvas, una por cada anillo. Este tipo de fenómeno se ha conseguido estudiar en algunas ecuaciones, pero no en Navier-Stokes, de forma rigurosa. ¿Qué resultados se tienen? Pues gracias a Giga y Mitakawa en el 89 demostraron que si mi vortex field tiene norma pequeña, existe solución global y es regular. Que tenga norma pequeña es como decir que tiene poca fuerza, como si tengo un tornado con poca fuerza, como si tengo un anillo de humo que no mueve mucho el a su alrededor, que más o menos no tengo nada. Pero bueno, algo, y es pequeño, tengo solución global. Gracias a Feng y Sverak en 2015, pues demostraron que si mi dato inicial tiene simetría cuando lo giro alrededor de un eje, entonces existe solución global y esa solución global es regular. Aquí, por ejemplo, entra el problema que he puesto en el vídeo en el que uno tiene un anillo. Un anillo tiene simetría de giro alrededor de un eje, pues tendríamos solución global. Si tengo dos anillos que comparten el mismo eje, también. Y un resultado que es reciente, que todavía no está publicado, está en los archives, pues de Bedrosian, Germain y Griffith, es que si tengo un vortex filament con intensidad constante, entonces tengo una solución débil local. Aquí tengo soluciones débiles solamente. No han conseguido demostrar que la solución sea regular para todo tiempo y también por culpa de eso, pues la solución solo se sabe que es local, no saben si existe para tiempo infinito. Lo que significa que existe para tiempo corto. Hay más resultados al respecto, he puesto los que están por ejemplo representativos. Por ejemplo, también si la vorticidad es independiente de z, pues el problema es esencialmente en dos dimensiones y también tiene solución. ¿Qué preguntas abiertas se puede hacer uno en este problema? Pues, ¿qué pasa en otros casos particulares? Por ejemplo, hay gente investigando para otro tipo de ecuaciones qué pasa con datos poligonales. En otro tipo de ecuaciones, pues han visto que el comportamiento se repite en el tiempo. A lo largo de un cierto tiempo, vuelves a tener el mismo dato poligonal. Eh, la pregunta gorda sería, pues, ¿existen soluciones globales para cualquier vortex filament inicial? Si esas soluciones serían regulares, si esas soluciones serían únicas, si pueden pasar cosas raras. También podemos ver propiedades de las soluciones. Por ejemplo, el hecho de que los anillos pasen uno detrás de otro para ecuaciones, digamos, basadas en Euler, que es la ecuación del binormal flow, se ha conseguido demostrar que existe ese fenómeno de que un anillo se agranda, otro se reduce y pasa uno a través de otro. Pues en Navier-Stokes es interesante también verlo si predice ese tipo de fenómeno o si hacen falta términos adicionales para ver este tipo de comportamientos. Y bueno, más preguntas que uno se podría imaginar. Estos son los problemas en los que estoy interesado. De momento estoy empezando en mi segundo año de doctorado. Espero que para cuando acabe pues tenga algún resultado mío que pueda comentar sobre este tema. Gracias por vuestra atención. Ahí está mi correo por si alguien quiere preguntarme alguna duda respecto a este tema y los sitios de donde he sacado las imágenes y los vídeos. Gracias.
Elena, Cristina, no sé si me escucháis, pero no se os escucha. A ver si podéis usar el micro. La respuesta es que no se sabe. Hay problemas que se llevan abiertos más de 100 años y problemas que llevan abiertos mucho tiempo. De repente empieza alguien, hace un planteamiento nuevo y lo resuelve en pocos años. Claro, la escala de tiempo en matemáticas yo diría que es años. Si vas rápido y lo resuelves en un año, te puedes dar con un canto en los dientes. Eres un jet. Y si tardas mucho tiempo, tampoco pasa nada. El vortex filament es un problema que todavía tiene muchas cosas que entender. Entonces yo creo que tardará. ¿Cuánto? Pues no me atrevo a decir una fecha. A veces hay una revolución en la teoría que te soluciona muchos problemas de golpe y puede ser que lo que haga falta es eso. Cuando los problemas no salen, pues hace falta una técnica novedosa que sea mágica y que te solucione muchos problemas de golpe, creo yo. Y si no, pues poquito a poco se irán sacando resultados cada vez un poquito mejores hasta que ya la gente se canse del problema. Te temo. Exactamente. Cuando nos... Ah, vale, sí, sí. Víctor me ha preguntado que cuando digo que una solución débil es regular, si esa solución, digamos, deja de ser débil, es una solución fuerte. Y efectivamente es así. Uno demuestra la existencia de una solución débil porque es mucho más fácil que demostrar la existencia de una solución regular y después demuestra que esa solución tiene ciertas propiedades, que tiene derivadas, que tiene más derivadas y al final, si tiene suficientes derivadas, pues dice, anda, pues esta solución es clásica. Y has conseguido una solución pues fuerte con técnicas de derivadas débiles. Entonces sí, si cuando digo que la solución es regular, es que la solución es fuerte. Vale, Víctor me ha preguntado ahora que me ayuda a que la formulación sea débil respecto a que la formulación sea fuerte. Pues la formulación débil, una solución débil, la gracia es que tiene mucho menos hipótesis que la solución fuerte. Una solución fuerte tengo que calcular las derivadas y ver que son iguales a cero. La débil es un problema variacional que se puede hacer con muchas menos propiedades. Vale, eso no te estoy diciendo nada. En la práctica, ¿cómo se traduce? Los espacios, la convergencia débil se porta muy bien con las cotas. Una sucesión acotada en un espacio de Banach tiene convergencia débil. En un espacio de Banach con dual tiene convergencia débil. Eso no ocurre en espacios de dimensión infinita en general, pero sí en los espacios débiles. El problema es que la convergencia débil se porta mal con la no linealidad. Para las ecuaciones lineales, esta técnica es súper potente. El caso de las ecuaciones que estoy tratando yo son no lineales, entonces tienes que hacer un esfuerzo extra, digamos, el esfuerzo está principalmente en cómo arreglas los términos no lineales. Pero digamos que de golpe te quitas los términos lineales porque con la convergencia débil sabes que convergen a la solución. Nada. En mi primer año empecé con el de los Vortex Sheets, que empecé a verlo en el máster y como una vez que vi, digamos, lo que había hecho, pues dije, bueno, pues a ver ahora qué hacemos nosotros. Y estuvimos viendo cosas, pero estamos un poco atascados, así que mientras tenemos esto en reserva, pues hemos empezado este año el problema de los Vortex Filament. No a la vez diría yo, porque ahora estoy muy centrado en este,
pero sí que tenemos un poco los dos en mente. Computacionalmente, lo que hace... Yo no hago computación, es lo que quiero aclarar, pero sí sé gente que hace computación. O sea, las simulaciones son muy importantes. La que hemos visto aquí, por ejemplo, del Vortex-IT es una simulación numérica y te ayuda a hacerte una idea de lo que te puedes encontrar. Lo que se hace normalmente es, donde tienes una singularidad, regularizas. O sea, al final, de algún modo, te estás metiendo en los teoremas de soluciones regulares. Regularizas, digamos, tan fino como puedas para que se parezca lo máximo posible a tu solución irregular y haces métodos numéricos para soluciones regulares. Pero claro, en el límite, pues no sabes de forma rigurosa cómo se comporta. Cristina, ¿quieres preguntar algo? Puedes activar el micro. No sé si te van a escuchar. Dime la pregunta y yo se la escribo. Es que es bastante larga. Vale. Pues escríbela en el chat y yo se la envío, si prefieres. Cristina, ¿querías hablar? Sí, ¿me escucháis? escucháis ahora, ¿no? Vale. No se escucha ahora mismo nada. Vale. Vale. Bueno, esperamos un momentito a que nos confirmen. Está puesto el volumen. El micrófono No sale leyendo, de que hablamos. Sí. Vaya, no sabía que no se podía Si podéis escribir, se puede. si era Vale, para pues, una pregunta, si lo podéis escribir en el chat, os lo agradecemos. Que no sabemos por qué, pero no se escucha. Vale, perfecto. Pues Vale, gracias, Cristina. lo escribo por el chat. Vuelvo a poner la presentación. Dice Cristina que se ha llegado a estudiar la energía del sistema. De las ecuaciones de Euler o Navier-Stokes. Sí. En Euler, en dos dimensiones, la energía normalmente se conserva. En el caso del Vortex-IT, el problema es que la solución no tiene energía cinética finita. Tiene energía cinética finita, digamos, en conjunto compacto, pero si miras la energía global de todo el plano, sale infinito. A no ser, escúchame, a no ser que el dato tenga vorticidad con media cero, que por eso dije que ese caso era interesante físicamente. Es el único caso en el que puedes decir que tu energía cinética es globalmente finita. En el caso del vortex filament, tu energía a tiempo... Vale. En la ecuación de Euler, la energía cinética es una cantidad muy importante, sí que la hemos mirado, globalmente, pero sí es finita en cada conjunto compacto. Y eso se mantiene en el tiempo, por lo menos para las soluciones regulares y para la solución de Delors. De hecho, el hecho de que la vorticidad esté en h-1 log es lo mismo que decir que la velocidad esté en L2 log. ¿Qué significa L2 log? Que tiene energía cinética en conjuntos compactos. Si quieres mirar el plano entero, para que tenga energía cinética finita necesitas que la media de la vorticidad sea cero. Que por eso es un caso interesante físicamente, que de momento todavía tampoco se sabe si tiene solución o no. Y el caso del vortex filament, el dato inicial no tiene energía ni siquiera en conjuntos compactos. Cerca de la curva se va a infinito tan rápido que no tiene energía cinética finita. Pero Navier-Stokes, cuando te lo regulariza, si te regulariza la solución, sí tendrías energía cinética finita. Es decir, no la tienes para tiempo igual a cero, pero sí para todo tiempo positivo. Por eso se usa también Navier-Stokes y no Euler, porque en Euler no vas a tener energía cinética para ningún tiempo, si tienes una curva. En los resultados de aquí, que dice que T es regular, tienen energía cinética finita para todo tiempo positivo.
desde empezar el doctorado. Sí, sí. Pues, a ver, yo me metí en el doctorado porque me gustó hacer la carrera de matemáticas, también por eso me animé a hacer un máster. Y lo positivo del doctorado, pues bueno, profesionalmente estoy aprendiendo muchísimo y además es cuando de verdad te enfrentas a las matemáticas. Las matemáticas que hace, digamos, que se enseñan son matemáticas controladas, se sabe qué dificultad tienen y se exige esa dificultad al estudiante. Ahora, pues por primera vez te enfrentas a un problema real, entonces es más motivante realmente que hacer un ejercicio simplemente por hacer lo que se ve que ya está resuelto. Además, si tienes financiación es un trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que si te gusta no tienes nada que perder. A mí me gusta lo que estoy haciendo, así que estoy contento. Y además, en lo personal, pues bueno, en el IMUS estamos súper bien, la verdad es que hay muy buen ambiente. Y de lo único que me puedo quejar, pues de que he viajado poco porque hay una pandemia y no he podido ir al congreso. Pero bueno, espero que en estos 2 años que me quedan pueda ir. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y vamos a agradecerle a Antonio, por supuesto, por su charla. Gracias. Y esperamos veros a todos en el próximo seminario.